El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18. Temas. Enseña el Señor que la humildad es la llave para entrar en el reino de los cielos. Explica cuán grande mal es y qué castigo tan recio merece el pecado de escándalo. Propone la parábola del buen pastor, que dejando las 99 ovejas, va en busca de una sola que se había descarriado. Dice el orden que se ha de guardar en la corrección fraterna. Da a entender a San Pedro que hemos de perdonar siempre al que nos injuriare, lo cual amplifica con una excelente parábola. Versículo 1. En aquella hora se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién piensas que es mayor en el reino de los cielos? Comentario del versículo 1. ¿Mayor en el reino de los cielos? Como los apóstoles habían oído decir al Señor que dentro de poco tiempo sería entregado a la muerte y después resucitaría, se habían figurado de una manera carnal y grosera que establecería luego su reino, como los otros príncipes de la tierra, para darles las primeras dignidades. Por esto se movió entre ellos una disputa sobre esta preferencia que cada uno apetecía para sí, y les obligó a hacer al Señor esta pregunta. Por reino de los cielos entendían el reino del Mesías, el cual, aunque creían que sería divino y celestial, lo esperaban en la tierra. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Comentario del versículo 2. No solamente le tomó, sino que le estrechó entre sus brazos, dando a entender con esto cuán agradable le era su inocencia. Versículo 3. Y dijo: En verdad os digo, que si no os volviereis, e hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Comentario del versículo 3. En el reino de los cielos. El Señor les habla de su reino verdadero, que es todo celestial, y para reprimir su orgullo, les pone delante un niño inocente, diciéndoles que si querían entrar en el reino de los cielos, habían de ser por voluntad, lo que los niños eran por la edad. San Jerónimo. Estos no tienen otro apego que a su padre y a su madre. Son incapaces de odio. No se cuidan de honores ni de riquezas. Se ve en ellos una total inocencia, por lo que mira a los vicios, y principalmente al orgullo, que es el mayor de todos. San Hilario. Versículo 4. Cualquiera pues que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Comentario del versículo 4. Este es el mayor. En el griego, el mayor, en donde no está ocioso el artículo o, que le da fuerza de superlativo,
como lo usan frecuentemente los griegos. Versículo 5. Y el que recibiere a un niño tal en mi nombre, a mí recibe. Comentario del versículo 5. Esto es, el que imitare la inocencia y humildad de un niño, semejante a este que tenéis aquí presente. Versículo 6. Y el que escandalizare a uno de estos pequeñitos, que en mí creen, mejor le fuera que colgasen a su cuello una piedra de molino de asno, y le anegasen en el profundo de la mar. Comentarios del versículo 6. Primer comentario. Y el que escandalizare. Esto es, siéndoles ocasión de ruina, de pecar o de perderse. La voz scandalum, de que usa frecuentemente el intérprete latino en las Sagradas Escrituras, se explica en el griego por dos maneras. El primero que significa cojear, y el segundo que significa tropezar. En el hebreo corresponde a estas dicciones mitskol, mokesk, de que ordinariamente usan la Septuaginta, y San Jerónimo traslada scandalum, aunque más propiamente significa lazo, de yacac, esto es, le puso lazo, o le enredó. Y así scandalum propiamente significa lo que impide caminar, o lo que es ocasión de caer en el camino. Mas así como ruina y caída se trasladan a significar la pérdida de la vida corporal y también la del alma, del mismo modo scandalum se traslada para significar uno y otro. El escándalo activo es la ocasión de ruina que se da al prójimo. El pasivo, la misma ruina que se ocasiona. El farisaico, cuando por pura malicia y por un corazón corrompido, se tuercen las obras buenas del prójimo, y se interpretan en mal sentido, tomando de ello escándalo, o haciéndolo tomar a los prójimos, como lo hacían frecuentemente los fariseos con las obras y palabras del Señor, y por esto se llama escándalo de fariseos. Escándalo de pequeños. Es cuando los que son buenos, pero imperfectos aún en la virtud, se mueven fácilmente a escándalo, o por los dichos y hechos de los malos, o por lo que hacen y dicen lícitamente los buenos, por no entender ni alcanzar la razón o el fin, por qué lo hacen. Todo esto hemos querido notar, para que se pueda entender el verdadero sentido de esta palabra, cuando se hallare en las Escrituras. Segundo comentario. Una piedra de molino de asno. Gruesos, como son las que mueven los asnos o caballos en una tahona. Tercer comentario. En el profundo de la mar. Este género de pena se daba en la Judea según San Jerónimo, y en la Siria, según otros intérpretes, para castigar los mayores delitos. Versículo 7. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre, por quien viene el escándalo. Comentario del versículo 7. Necesario es que vengan escándalos. No absolutamente, sino atendida la malicia del demonio y la flaqueza de los hombres, y su natural inclinación a toda suerte de mal, y la corrupción general que reina en todo. Versículo 8. Por tanto, si tu mano, o tu pie te escandaliza, córtale, y échale de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Comentario del versículo 8. Te escandaliza. Esto es, te fuere ocasión de caer. Versículo 9. Y si tu ojo te escandaliza, sácale y échale de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que tener dos ojos,
y ser echado en la gehenna del fuego. Comentario del versículo 9. Todo esto es un modo de hablar alegórico, por el cual nos enseña el Señor, que cuando nos son ocasión de ruina aún aquellas cosas que más amamos, las debemos apartar y separar de nosotros, y que nos será más útil entrar solos, o con pocos amigos en el cielo, que ir al infierno muy acompañados. Por salvar todo el cuerpo nos dejamos cortar un pie, una mano, y sacar un ojo. Versículo 10. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo, que sus ángeles en los cielos siempre ven la cara de mi Padre, que está en los cielos. Comentarios del versículo 10. Primer comentario. A uno de estos pequeñitos. Guardaos de creer que por ser pequeñitos importa poco el escandalizarlos. Segundo comentario. Siempre ven la cara de mi Padre. Tienen estos pequeñitos sus ángeles que los guardan y defienden, y que acusarán en el tribunal de Dios a aquellos que los hubieren injuriado, o dado ocasión de pecar. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que había perecido. Comentario del versículo 11. A salvar lo que había perecido. Esto es, al hombre perdido, en lo que no hay diferencia de pobre ni de rico, que es otra razón por la cual deben ser honrados los pobres. Véase, Santiago 2, 5. Versículo 12. ¿Qué os parece, si tuviere alguno 100 ovejas, y se descarriare una de ellas? Por ventura no deja las 99 en los montes, y va a buscar aquella que se extravió. Versículo 13. Y si aconteciere el hallarla, dígoos en verdad, que se goza más con ella, que con las 99, que no se extraviaron. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que perezca uno de estos pequeñitos. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y corrígele entre ti, y él solo. Si te oyere, ganado habrás a tu hermano. Comentario del versículo 15. Si tu hermano pecare contra ti. El Señor había hablado contra los que escandalizaban a otros, y ahora se vuelve a dar reglas a los que reciben el escándalo, de cómo se han de portar en este caso, enseñándonos el orden que hemos de guardar en la corrección de nuestro hermano, cuando pecare contra nosotros, haciéndonos alguna injuria, o contra Dios, en presencia nuestra, o con noticia nuestra. Esta corrección se entiende de los escándalos y pecados secretos, o particulares. San Lucas 17:3. Porque la corrección de los públicos pertenece a los prelados o magistrados. Versículo 16. Y si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que por boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo como un gentil y un publicano. Comentarios del versículo 17. Primer comentario. Dilo a la iglesia. Esto es, a los prelados o superiores, que son cabeza de la iglesia. Segundo comentario. Y un publicano. Esto es, como incorregible, como incurable, como un hombre separado de la iglesia, como un pecador público. Santo Tomás. Versículo 18. En verdad os digo, que todo aquello que ligaréis sobre la tierra, ligado será también en el cielo.
y todo lo que desatareis sobre la tierra, desatado será también en el cielo. Versículo 19. Digo vosotros sí, que si dos de vosotros se convinieren sobre la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Comentario del versículo 20. Congregados en mi nombre. Por alguna causa que me toque a mí. Esta unión debe ser formada por el Espíritu Santo, y por su amor. Y por consiguiente, lo que se pida ha de ser también conforme a los deseos de este mismo Espíritu Divino. Versículo 21. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Y le perdonaré. ¿Hasta 7 veces? Comentario del versículo 21. ¿Hasta 7 veces? Esto es, si pecare mi hermano contra mí, ¿hasta cuántas veces le perdonaré? ¿Lo haré hasta 7 veces? Versículo 22. Jesús le dice: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 veces. Comentario del versículo 22. 70 veces 7 veces. Son 490 veces, tomando un número determinado por el indeterminado, para enseñarnos que jamás nos hemos de cansar de perdonar a los que nos ofenden. Versículo 23. Por esto el reino de los cielos es comparado a un hombre rey, que quiso entrar en cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y habiendo comenzado a tomar las cuentas, le fue presentado uno, que le debía 10.000 talentos. Comentario del versículo 24. 10.000 talentos. Una suma muy considerable, que equivale como a unos 262,5 millones de reales de nuestra moneda, según el cómputo más fundado. Versículo 25. Y como no tuviese con qué pagarlos, mandó a su señor que fuese vendido él y su mujer, y sus hijos, y cuanto tenía, y que se le pagase. Versículo 26. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Señor, espérame, que todo te lo pagaré. Versículo 27. Y compadecido el señor de aquel siervo, le dejó libre, y le perdonó la deuda. Versículo 28. Mas luego que salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y trabando de él le quería ahogar, diciendo: Paga lo que me debes. Comentario del versículo 28. 100 denarios. Equivalen a unos 120 reales. Versículo 29. Y arrojándose a sus pies su compañero, le rogaba diciendo: Ten un poco de paciencia, y todo te lo pagaré. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue, y le hizo poner en la cárcel, hasta que pagase lo que le debía. Versículo 31. Y viendo los otros siervos sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces le llamó su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te perdoné, porque me lo rogaste. Versículo 33. Pues ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Versículo 34.
y enojado su señor le hizo entregar a los atormentadores, hasta que pagase todo lo que debía. Comentario del versículo 34. Hasta que pagase todo lo que debía. Con las penas establecidas por derecho. Versículo 35. Del mismo modo, hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano. Comentario del versículo 35. Cada uno a su hermano. En el griego, sus caídas deslices. Estas palabras no se hallan en nuestra Vulgata. El mismo Señor explica el verdadero sentido de esta parábola que propone. Vosotros, dice, tenéis contraídas infinitas deudas con mi Padre Celestial, que a manos llenas os ha colmado de todas sus gracias y beneficios, a que habéis correspondido siempre con la mayor ingratitud. Y os pide solamente que perdonéis de corazón a vuestros hermanos las pequeñas injurias y ofensas que os hicieren. Si con este conocimiento no queréis obedecerle, y no perdonáis a vuestros prójimos, ¿cómo esperáis que os tratará en el día terrible de la cuenta? Terrible sentencia, exclama San Jerónimo. Pero ella debe estimularnos a que depongamos todo resentimiento y memoria de las ofensas que nos hicieren. Fin del capítulo 18 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.